Buenos días, chicos. Aquí me tenéis con el cafelito mañanero. Y bueno, como ayer me preguntabais qué diferencia había entre lo que es el voto nulo en blanco o no ir a votar, pues bueno, antes de ponerme en marcha, pues quería dejar grabado este vídeo para, en la medida en la que cabe, pues intentar arrojar un poquito de luz sobre este aspecto, ¿no? Entiendo que como se acercan las elecciones catalanas, pues bueno, vuelve a resurgir en nosotros pues todas esas dudas que tenemos cuando vamos a unas elecciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que las elecciones autonómicas o municipales no se parecen, no son exactamente iguales que las elecciones generales y parlamentarias, ¿no? Para la elección del presidente y del Senado, ¿no? Entonces, antes que nada, y aunque a nosotros no nos afecte directamente porque estamos en Andalucía, pero bueno, una elección, sea donde sea en España, siempre nos va a afectar de un modo u de otro, ¿no? Antes que nada, hay que saber exactamente o definir cuál es el concepto de esas tres formas de participación en los comicios electorales, ¿no? Entonces, de entrada, el voto nulo, ¿vale? Es aquel que no se cuenta para los comicios, ¿no? Para votar nulo solamente tengo que meter en el sobre pues alguna papeleta que no sea oficial o que no tenga nada que ver con las elecciones, o incluso como hace mucha gente que en alguna ocasión ha metido pues una rodaja de chorizo, ¿no? Y eso se considera nulo y no tiene, a efectos, nadie se va a poder beneficiar de ese voto, ¿no? Porque no cuenta, no cuenta, ¿vale? Luego tenemos el voto en blanco. ¿Qué es esto del voto en blanco? Pues la manera más fácil de votar en blanco es no introduciendo ninguna papeleta en el sobre, ¿no? O en el caso para el Senado, no tachando ninguno de los cargos que aparecen electos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el voto en blanco? Pues el voto en blanco tiene una peculiaridad, y es que sí cuenta para los comicios. ¿Y eso qué significa? Pues te lo digo en pocas palabras, que va a beneficiar siempre a los partidos mayoritarios. Y tú me preguntarás, ¿por qué? Pues verás, porque hay una regla, la norma dice que para tú conseguir escaños, al menos tienes que conseguir el 3% de los votos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tú no llegas a ese 3% de los votos? Pues que tu candidatura prácticamente queda nula, no puedes acceder a los escaños, por lo tanto esos escaños que corresponderían sobre todo a los partidos minoritarios, ¿quién se los van a repartir? Pues los partidos mayoritarios que sí superan ese 3% del electorado. Es más, por eso se dice que no es verdad, bueno, es verdad a medias, que cuando tú votas en blanco, tus votos van a los partidos mayoritarios. No es exactamente así, pero a efectos sí lo es, ¿de acuerdo? Y por último tenemos lo que es no ir a votar, ¿vale? Es otra elección que tenemos. ¿Y qué ocurre con esto? Pues no ocurre nada. Y sí ocurre, ¿vale? ¿Por qué? Pues te lo explico. Como siempre digo, tenemos que leer entre líneas, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando la gente no va a votar? Pues ocurre lo siguiente, que se beneficia pues partidos como, por ejemplo, el PP, partidos de derecha, en donde pues su electorado es fiel y en todos los comicios acuden en masa a votar, por lo tanto, pues salen beneficiados, salen beneficiados. No está escrito en ningún sitio, pero si leemos entre líneas y analizamos cómo han sido todos los comicios anteriormente, pues es así, ¿vale? El electorado de izquierda quizás no es tan fijo, tan fiel a la hora de ir a las urnas, y por lo tanto en ese aspecto le perjudicaría, ¿vale? Entonces, teniendo claro lo que son estos conceptos,
Pues ahora podríamos sacar unas conclusiones, ¿no? Y bueno, yo aquí no solamente voy a sacar unas conclusiones, sino que me voy a mojar, ¿no? ¿Y de qué manera? Pues bueno, en resumidas cuentas, el voto que menos le gusta a los políticos, ¿cuál es? Pues el voto nulo. ¿Por qué? Porque el voto nulo recoge, pues digamos, al electorado más rebelde, ¿no? El que, en cierto modo, no está muy satisfecho de cómo se están llevando los procesos, de cómo es el sistema político actual, ¿no? Y entonces, el tú emitir un voto nulo, lo que estás haciendo con eso es darle un tirón de orejas a los políticos, ¿no? Y por eso es el que menos les gusta y por eso es al que más desprestigian, ¿no? Es decir, entendiendo o dando a entender que el que vota nulo es porque no sabe de política o no tal y no sé cuánto. Pues no, no es verdad. Es un voto muy efectivo para cuando tú quieres dar una cachetada a los políticos. Y además, cuando tú quieres que nadie se beneficie de tu voto. Es decir, no solamente no quieres que se beneficien de tu voto, sino que además estás expresando tu deseo de participar en los comicios. Es decir, quiero participar, pero no me siento respaldado, no me siento representado por ninguno de los políticos que hay actualmente en el panorama electoral, o no me gusta cómo se están haciendo las cosas, ¿vale? Es un voto, a mi juicio, ¿vale? Esto ya es una opinión personal, pues muy efectivo, ¿vale? Conclusiones con el voto en blanco. Pues bueno, el voto en blanco también se puede leer entre líneas su significado y cómo puede afectar en los comicios, y es de la siguiente manera. El voto en blanco estás diciendo que, en cierto modo, estás de acuerdo, aceptas cómo es el procedimiento, pero realmente no te decides, no tienes claro o te da un poco igual quién dirija a la nación, ya sea a la derecha, a la izquierda o los verdes, me da igual, ¿no? Y entonces tú votas en blanco, aceptas el sistema, ¿vale? Y como favoreces a los partidos mayoritarios, pues te da un poco igual, tanto si gobierna la derecha como si gobierna la izquierda, ¿vale? Entonces, eso sería la lectura entre líneas que se hace del voto en blanco. Y luego tenemos en tercer lugar, pues como hemos dicho, el no ir a participar. Aquí no podemos hacer ninguna lectura, ¿vale? No podemos hacer ninguna lectura porque nadie sabe si tú no has ido a votar porque estabas enfermo, porque te ha pillado en un viaje de negocios importantísimo y por lo tanto, pues nadie sabe por qué no has ido a votar. No significa, ¿vale?, que no sea efectivo también. Y ahora me mojo y doy mi opinión, porque imaginaros un párroco que acudiese todos los domingos a dar su misa y que a su misa no acudiese ningún parroquiano, ¿no? En algún momento alguien desde los de arriba le diría, oye, ¿qué está pasando en tu parroquia? ¿Por qué no acuden los fieles, no? Pues eso más o menos es lo que ocurriría si nadie de nosotros fuese a votar. Es un panorama muy excepcional que no se va a producir, es improbable que se produzca, pero imaginaros que no es que no vayamos nadie a votar, sino que a lo mejor el porcentaje de participación baja a tal extremo en el que solamente acuden a votar un 30% de la población española. ¿Qué ocurriría con esto? Pues que no es un dato representativo de la población española, por lo tanto tampoco serviría para mucho, ¿no? Es decir, acordaros que, por ejemplo, los partidos de derechas, los votantes de derechas, sí que acuden siempre a votar. Si nosotros solamente tomamos como dato representativo a una parte del electorado español, pues lógicamente no está representando a la nación española, ¿no? Entonces, de ahí, pues creo yo, la insistencia de todos los políticos en que al menos vayamos a votar, ¿no? Oye, tienes que ir a votar, porque si ese porcentaje de participación baja muchísimo,
pues lógicamente también le estaríamos dando un tirón de orejas a los políticos, ¿no? Pero bueno, yo, bajo mi opinión, creo que el no ir a votar es de lo menos efectivo, ¿vale? Porque estamos imaginando panoramas que son difíciles de que se vayan a dar en la actualidad, ¿no? Por tanto, y resumiendo, y con esto ya me despido, voto nulo, tirón de orejas a los políticos y nadie se aprovecha de tu voto, ¿vale? Y además estás ejerciendo tu derecho a votar, que ya nos costó trabajo conseguirlo, ¿vale? Y voto en blanco, pues estás aceptando el sistema, ¿vale? Pero te da un poco igual, estás indeciso, te da un poco igual quién gobierne. Eso sí, teniendo en cuenta que voto en blanco favorece siempre a los partidos mayoritarios, ¿ok? Pues nada, chicos, espero que con esto os haya ayudado un poco a discriminar o a saber por lo menos cuando vayamos a las urnas qué es lo que tenemos que hacer y que lo tengamos claro, ¿vale? Pues venga, un saludo y nos vemos. Hasta luego.